Hola de nuevo, como ya saben, mi nombre es Daisy Berenice Martínez Castellanos, estudiante de la maestría en docencia del Instituto Tecnológico de Oaxaca. En esta ocasión presentaré la teoría cognitiva. ¿Qué es la teoría cognitiva? Es un enfoque psicológico que se centra en cómo las personas procesan, almacenan y utilizan la información. Se ocupa de los procesos mentales como el pensamiento, la percepción, la memoria y el aprendizaje. También representa una de las teorías más influyentes en la psicología. Las teorías cognitivas no se centran en la conducta, sino en los procesos de pensamiento implicados en el aprendizaje humano. Esto es lo que lo hace distinto a la teoría del conductismo, ya que no se enfoca en comportamientos observables, se interesa más por cómo se organiza, almacena y recupera la información en la mente. La teoría cognitiva se enfoca en procedimientos como percepción. La percepción es la interpretación que el cerebro hace de los estímulos sensoriales recibidos, pueden ser visuales, auditivos o táctiles, permitiendo comprender y reaccionar al entorno. Un ejemplo de esto es identificar un objeto como un lápiz al verlo en el escritorio. Atención. Es el proceso cognitivo mediante el cual se selecciona y focaliza la mente en ciertos estímulos del entorno, ignorando otros. Es esencial para procesar información relevante y evitar la sobrecarga sensorial. Un ejemplo de este podría ser un estudiante se concentra en las instrucciones del maestro mientras ignora el ruido del aula. Memoria. Es la capacidad para almacenar, retener y recuperar información aprendida o experiencias previas. Se divide en tres tipos: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Un ejemplo de este sería como recordar las reglas de gramática para escribir una oración correctamente. El pensamiento o resolución de problemas es el proceso cognitivo mediante el cual se identifican, analizan y buscan soluciones para superar obstáculos o situaciones complejas. Un ejemplo de este sería como diseñar un plan para completar un proyecto escolar antes de la fecha límite. Y por último, el lenguaje, que es un sistema estructurado de comunicación que utiliza palabras, sonidos o símbolos para expresar pensamientos, emociones y conocimientos. Un ejemplo de este sería un estudiante usando el lenguaje para explicar las causas de un fenómeno científico durante una exposición. Entre los principales teóricos de esta teoría se encuentran Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner, David Ausubel, Max Wertheimer, Robert Gagne, Albert Bandura. A continuación presentaré las aportaciones propuestas por cada uno de estos autores. Jean Piaget, biólogo y psicólogo suizo, fue pionero en el estudio del desarrollo cognitivo, proponiendo que el aprendizaje ocurre en etapas cualitativamente distintas, como son sensorimotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La primera se da en el transcurso del nacimiento hasta los 2 años del niño, el segundo de los 2 a los 7 años, el tercero
de los 7 a los 12 años y el último de los 11 a los 16 años. Lev Vygotsky, psicólogo y pedagogo ruso, introdujo el concepto de la zona de desarrollo próximo, que destaca el papel de las interacciones sociales y el lenguaje en el aprendizaje. La zona interna es lo que el estudiante puede hacer solo. La zona intermedia o la zona de desarrollo próximo es lo que el estudiante puede hacer con ayuda, y la zona externa lo que el estudiante aún no puede hacer. Jerome Bruner, psicólogo y pedagogo estadounidense, promovió el aprendizaje por descubrimiento, enfatizando el papel de las representaciones mentales. Destacó también que el aprendizaje ocurre mejor cuando los estudiantes son desafiados a descubrir información por sí mismos. Concebió el aprendizaje como un proceso de categorización o adquisición de conceptos en el cual el lenguaje juega un papel fundamental. Centró su atención en el ambiente de enseñanza. Manejó 3 modelos de aprendizaje que son en activo. Este dice que se aprende cuando actúas imitando y manipulando objetos. Icónico, que implica el uso de imágenes o dibujos, y el simbólico, que es el que hace uso de la palabra escrita y hablada. Una de las estrategias de Bruner fue el andamiaje. Estas estrategias ayudan a los estudiantes a progresar hacia un aprendizaje independiente. David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense, desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, subrayando que la clave para aprender es conectar la nueva información con conceptos previamente adquiridos. Distinguió 3 fases del aprendizaje. El primero, la fase inicial, donde el aprendiz percibe la información como partes aisladas, utilizando esquemas básicos para interpretarla. El segundo, la fase intermedia, donde el aprendiz encuentra relación entre las partes aisladas. Paulatinamente se realiza el procesamiento más profundo del material. Y el tercero, la fase terminal, donde los conocimientos se integran mejor y funcionan con mayor autonomía. La teoría de la Gestalt es un enfoque psicológico que marcó un cambio significativo en la comprensión de la percepción y el aprendizaje, al destacar que las experiencias humanas se estructuran como un todo coherente más que como una simple suma de elementos individuales. Esta teoría se origina en Alemania a principios del siglo XX. Fue desarrollada por Max Werdenberg, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka, quienes introdujeron conceptos fundamentales que cuestionaron las perspectivas dominantes del asociacionismo y el conductismo en la psicología estadounidense de la época. El eje central de la Gestalt radica en la idea de que la percepción y el aprendizaje están organizados por leyes inherentes al funcionamiento del sistema cognitivo, como las leyes de figura-fondo, proximidad, similitud, continuidad, simplicidad y la ley de la pragnanz. Estas leyes explican cómo las personas agrupan y estructuran los estímulos, generando interpretaciones significativas que son esenciales tanto para la percepción
como para el almacenamiento de recuerdos en la memoria. Robert Gagné, psicólogo estadounidense, fue creador de la teoría de los eventos de instrucción, que describe el aprendizaje como un proceso compuesto por una secuencia de pasos fundamentales. Entre ellos se encuentran captar la atención, recibir la información, organizarla, responder, recibir retroalimentación y finalmente generalizar el conocimiento. Según Gagné, el aprendizaje implica la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al individuo desenvolverse en diferentes contextos. Gagné hace una distinción entre dos tipos de transferencia: la lateral, que comprende la generalizabilidad de un conjunto de aprendizajes existentes a la solución de problemas relacionados indirectamente, y la vertical, que se aplica a la situación en que el dominio de un conjunto, más bien específico, de capacidades subordinadas es requisito previo para la adquisición de capacidades de orden más elevado. Albert Bandura, considerado por las ciencias como uno de los teóricos con mayores aportes del siglo XX, planteó la teoría del aprendizaje social, donde se destaca que la persona humana aprende de lo que observa e imita de aquello con quien interactúa. Destaca la interacción dinámica entre los factores cognitivos, conductuales y ambientales en el proceso de aprendizaje. Esta teoría propone que las personas adquieran conocimientos, habilidades y comportamientos no solo a través de la experiencia directa, sino también mediante la observación de otros, el modelado y la influencia del entorno social. Uno de los aspectos centrales de esta teoría es el aprendizaje por observación, un proceso mediante el cual los individuos aprenden al observar las acciones de otros y las consecuencias que éstas generan. Para que este aprendizaje sea efectivo, se identifican 4 procesos clave: la atención, que implica enfocar los estímulos relevantes del modelo; la retención, que se refiere a la capacidad de almacenar y recordar lo observado; la reproducción motora, que permite ejecutar físicamente la conducta aprendida; y la motivación, que es necesaria para que el individuo decida replicar la conducta en funciones de las recompensas o castigos asociados. Otro concepto fundamental es el refuerzo vicario, que explica cómo las personas pueden ser motivadas o disuadidas de realizar ciertos comportamientos al observar las recompensas o castigos que otros reciben. Este mecanismo amplía el aprendizaje más allá de las experiencias individuales y subraya la importancia de los modelos en la formación de conductas. La teoría también introduce la noción de autoeficacia, que se refiere a la percepción que tiene una persona sobre su capacidad para enfrentar desafíos y realizar tareas con éxito. Esta juega un papel crucial en la motivación, ya que determina si el individuo se siente capaz de llevar a cabo una acción y perseverar ante las dificultades. Además, resalta la influencia del entorno social en el aprendizaje, explicando cómo las interacciones con otras personas y el contexto cultural moldean actitudes, valores y habilidades, poniendo de manifiesto la importancia de los modelos significativos, especialmente en el desarrollo de comportamientos prosociales y habilidades en contextos educativos y sociales. Las implicaciones que esta teoría ha tenido en el contexto educativo son el enfoque centrado en el estudiante, que se refiere
a reconocer las necesidades individuales según las etapas del desarrollo, promover la participación activa y el aprendizaje significativo. Segundo, la importancia del contexto social. Fomentar la colaboración y el aprendizaje grupal con el uso de medidores y guías para facilitar el aprendizaje. El tercero, la adaptación del contenido. Se refiere a diseñar actividades que estén en la zona de desarrollo próximo del estudiante, incorporar materiales y recursos que permitan la exploración y el descubrimiento. Y el cuarto, la evaluación del aprendizaje, que es el enfoque en procesos y no solo en resultados, uso de tareas prácticas, análisis y resolución de problemas. Y por último, presento las aplicaciones prácticas en la educación. El primero es el diseño de lecciones. Se refiere a utilizar actividades prácticas, simulaciones y proyectos, incorporar preguntas abiertas y discusiones. El segundo, que es el uso de tecnología educativa, se refiere a las herramientas digitales que promuevan el aprendizaje interactivo, como simulaciones, juegos educativos, plataformas que fomenten la colaboración y la creación de contenidos. El tercero, que es el aprendizaje colaborativo, son las estrategias como el trabajo en grupo, debates y proyectos en equipo. Cuarto, la metodología del aprendizaje por descubrimiento, que es permitir a los estudiantes investigar y construir sus conocimientos a partir de experiencias directas. Y por último, la educación personalizada, que es identificar las necesidades y estilos de aprendizaje individuales para adaptar el contenido y las estrategias. Y es así como la teoría cognitiva transforma el papel de un maestro en un facilitador del aprendizaje. Se basa en la idea de que el aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes son participantes activos y tienen la oportunidad de reflexionar, explorar y aplicar lo que aprenden en contextos significativos.